Red Radioactiva. Red Radioactiva presenta el Manual de Romanos, lección 2. ¿Suficientemente bueno? Tres hermanos, Ramón, Julio y Raúl, estaban caminando por unas montañas en busca de oro. Un día se encontraron en el borde de un enorme desfiladero, el Gran Cañón. Frente a ellos había un enorme precipicio. Ramón se volteó y miró el camino por donde habían llegado. Miren, no hay precipicio tras nosotros, podemos ir por ese camino. Pero esperen, Dijo Julio. no queremos ir por ese camino. Ya hemos estado allá y no hay oro por allí. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Ramón. Ya sé, Gritó Raúl. podemos saltar al otro lado. Antes de que cualquiera de sus hermanos pudiera decir algo, Raúl se lanzó al vacío. Fueron como 2 kilómetros de caída libre, Eso no funcionó. dijo Julio. Es que Raúl nunca fue muy bueno en los saltos. Ni siquiera tomó impulso para una carrera. Entonces, Julio retrocedió como 15 metros y arrancó a correr. Saltó al desfiladero con todas sus fuerzas e intentó llegar al otro lado del cañón. Pero falló casi por 1 kilómetro. Ramón observó cómo su hermano se desplomaba. Se dijo a sí mismo. Ellos no fueron muy inteligentes. Ahora nunca encontrarán el oro. Eso es lo que lograron por apresurarse a actuar sin hacer ningún plan. Ramón sacó algunas herramientas de su mochila, cortó algunos árboles cercanos e hizo un trampolín. Amontonó rocas para formar una gran colina, cortó unas ramas y las metió por las mangas de su camisa para hacerse unas especies de alas. Luego escaló hasta el tope del montón de rocas, estiró sus alas, corrió hacia abajo tan rápido como pudo, saltó en el trampolín y se lanzó al vacío. Llegó como medio metro más lejos que sus hermanos antes de unírseles en el fondo del cañón. Así es como mucha gente piensa con respecto a ir al cielo. Algunos solo andan por la vida sin pensar en lo absoluto en el cielo. Otros dependen de sus propias fuerzas y tratan de alcanzarlo por su cuenta. Y hay otros que diseñan, planean y hacen todo excepto la única cosa que Dios nos pide que hagamos: creer en Jesucristo. Todos ellos fallan, ni siquiera llegan cerca. De hecho, ellos tienen más oportunidad de saltar el Gran Cañón que de llegar al cielo por cualquiera de estos medios. A todos nos gusta pensar que somos por lo menos un tipo de buenas personas, pero no podemos ser justos por nosotros mismos. Todos nacimos pecadores por naturaleza, esa es la manera como somos. Pablo lo sabía. Pablo escribió una carta lógica. Él sabía que los romanos tendrían que entender el pecado para poder entender el mensaje de salvación por gracia. Por eso comenzó su carta describiendo 3 tipos básicos de pecadores. Versículos claves de la lección. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los que no conocen a Dios. Romanos 1, 18 al 32. Este tipo de pecadores no tienen conocimiento o respeto por Dios. Quizás vivan en un país distante, donde ningún misionero jamás haya llegado. O podrían ser personas en tu propio país, quienes nunca hayan aprendido mucho acerca de Dios y no tienen concepto de moral. Asesinatos, robos, extorsiones. Quienes no conocen a Dios no tienen escrúpulo en cuanto a usar tales cosas para lograr sus propios fines. Pablo aquí se está refiriendo específicamente a los gentiles, porque los judíos habían estado recibiendo revelaciones de Dios por miles de años y sabían exactamente quién era Él. Los que piensan que no necesitan a Dios. Romanos 2, 1 al 16. Pero esperen, Pablo escribe: no se crean superiores. Ustedes juzgan a los pecadores gentiles porque ellos son malos, pero ustedes son igual de culpables a los ojos de Dios. Los que no creen que necesitan a Dios tienen un sentido de lo malo y lo bueno. Piensan que moralmente son buenas personas. Ellos no pensarían en matar a alguien o
irrumpir en la casa del vecino. Pero este tipo de personas todavía tienen un problema, porque no reconocen el pecado en su vida, no sienten la necesidad de Dios. Su motivación es la autosuficiencia. Pablo establece claramente que no importa si esos pecadores son gentiles quienes no saben de la ley de Dios o judíos que sí la conocen. Si piensan que son lo suficientemente buenos sin Dios, son pecadores. Los que piensan que pueden alcanzar a Dios por sus propios medios. Romanos 2, 17 al 29. En estos versículos Dios está hablando directamente a judíos, pero puedes aplicarlo a tu propia vida si te enorgulleces de tu conocimiento de Dios. Quizás seas alguien que enseña a otros lo bueno y lo malo. ¿Recuerdan el propio trasfondo de Pablo? ¿Recuerdan cómo era antes de creer en Cristo como su Salvador? Este tipo de pecadores piensa que lo tienen todo resuelto. No tienen que preocuparse de lo que la ley dice, porque Él está por encima de la ley. La ley no se aplica a Él. En esencia, ha hecho sus propias leyes que cree mejores que las de Dios. No reconoce su propio pecado y necesidad de un Salvador, porque está confiado en su propia ideología. También está guiando mal a quienes enseñan. A los ojos de Dios, todos estos pecadores son igual de culpables. Todos han pecado y están separados de Dios a causa de su pecado. ¿Se te está haciendo difícil determinar a qué categoría perteneces? ¿O piensas que ninguna de ellas te describe? Piensa de nuevo. Pablo afirma claramente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. todos significa todo el mundo, aún tú, a menos que hayas visto tu necesidad de Dios y hayas creído en su medio de salvación, que es en el Señor Jesucristo. Algunas de estas personas quizás digan: no sabíamos que estábamos equivocados, no sabíamos de Dios. De acuerdo a la Biblia, esto no es verdad. Dios se revela a las personas de diferentes maneras. La creación es un testigo de Dios. Romanos 1, 19, 20. Cualquiera puede mirar alrededor y ver las maravillas de la creación. Los misioneros que han viajado a poblados remotos han encontrado tribus que creen que hay un Dios simplemente por lo que conocen de Él en la creación. Los misioneros encuentran que esas personas son fáciles de enseñar y responden positivamente al Evangelio. La historia es un testigo de Dios. Romanos 1:21. Antes del diluvio, hombres tales como Adán, Set, Enoc y Matusalén vivieron largas vidas y fielmente hablaron a la gente de Dios. A causa de esos hombres, muchas de las naciones paganas actuales tuvieron alguna vez conocimiento de Dios. Nuestra conciencia es un testigo de Dios. Romanos 2:15. Sabemos lo que es malo, pero a menudo ignoramos lo que nuestra conciencia nos dice. Cada vez que ignoramos nuestra conciencia, se hace más fácil. La ley es un testigo de Dios. Gálatas 3:24, 25. La ley afirma claramente lo que es bueno y lo que es malo. A pesar de esos testigos, la gente ignora a Dios. Sea que son pecadores con poco conocimiento de Dios o pecadores con un estilo de vida, lo haré yo mismo, o pecadores religiosos con actividades de autojusticia. Ellos siguen siendo pecadores. Dios juzga a todos los que no han creído en Cristo como Salvador. Los juzga por igual, de acuerdo a la verdad. Romanos 2:2. De acuerdo a la culpa acumulada. La gente rechaza oír lo que Dios dice. Romanos 2:5. De acuerdo a las obras. Romanos 2:6. Sin parcialidad. Romanos 2:11. Por los secretos del corazón. Romanos 2:16. Afortunadamente, a Pablo no le dio un espasmo muscular en la mano después de escribir los primeros 3 capítulos y no dejó de redactar la carta. Si él hubiera dejado a los romanos y a nosotros solo con una disertación del pecado, habría sido depresivo. Para nosotros el pecado es un problema insuperable. Pero ahora viene la mejor parte. Dios es justo. Él provee una solución al problema del pecado, y es Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en la segunda lección del Manual Romanos del programa Expedición 24/7 del Ministerio OANSA. Síguenos la próxima semana en Facebook, en nuestra página Red Radioactiva. Si te gustó, regálanos un like
para saber tu opinión o escríbenos un comentario debajo. Y si quieres, compártelo con tus conocidos. Red Radioactiva. Irradiamos la palabra de Dios.